Muy buenas tardes a los amigos y amigas del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes. Este es el espacio Silla Vacía, el espacio de entrevista del observatorio. Y este día tenemos un invitado muy especial que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina, Andrés Grivnikov, que es un especialista en el ámbito de la gestión cultural, de la economía de la cultura, ha trabajado tanto en un ámbito público como en un ámbito privado y hoy día nos acompaña para darnos una charla que tiene que ver con las posibilidades de las economías creativas en América Latina. Buenos días o buenas tardes en Buenos Aires, Andrés, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, Pablo, muchas gracias por invitarme, estoy muy bien y muy contento de estar con ustedes en este programa. Bueno, Andrés nos acompañó la semana pasada en nuestro primer encuentro del observatorio y tuvimos una gran repercusión, un gran interés en los temas que él abordó. Creo que fue muy claro en los ámbitos que las políticas públicas deberían abordar como para fortalecer el ámbito de las economías creativas, entendiéndolas en su diversidad y en su amplitud de posibilitados. Es por eso que hoy día, esta tarde, lo hemos invitado para compartir con nosotros una presentación y luego pues poder charlar un poco al respecto. Así que adelante Andrés, estamos muy ansiosos de escucharte. Bueno, muchas gracias. Esta presentación lleva el nombre de cuáles son las posibilidades de las economías creativas en América Latina y vamos a empezar, digamos, introduciéndonos en el tema. Básicamente, la economía creativa son las actividades de la cultura y de la creatividad que están abarcadas en todas estas áreas en el cuadro que vemos. Una de las definiciones de economía creativa es que es el sector que involucra la generación de ideas y conocimiento, que tiene mucho que ver con la producción, con la propiedad intelectual, con el talento. Y como ven en este cuadro, por un lado tenemos como las actividades más tradicionales, donde están las artes visuales, las artes escénicas, el sector de las artesanías, y después se empiezan a involucrar otras actividades que tienen que ver con el diseño, el marketing, el software, los videojuegos, la publicidad, la moda. De esta manera, digamos, algunos países han bautizado esta economía como naranja, como lo hizo el BID. De hecho, este es un cuadro del libro de economía naranja del BID. Y es importante, a mí me parece, recalcar la idea de que es una industria basada en el talento, como decíamos antes, en la propiedad intelectual, en la conectividad y, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la identidad y la herencia cultural, ¿no? Las particularidades de cada territorio y el valor que la historia, la identidad, la cultura tiene para cada lugar y qué se puede hacer con eso, ¿no? ¿Qué se puede hacer a nivel empleo, a nivel desarrollo económico y cómo se puede amplificar para que también la cultura y la creatividad pueda ser una fuente o una herramienta para el desarrollo, no solo social, sino también económico? Es un enfoque un poco más abarcativo, también muchas veces cuestionado, pero cuando vemos los números, por ejemplo, en este cuadro bastante global, vemos que, por ejemplo, en Ecuador, la cultura contribuye al 1,9 del PBI, en Argentina al 2,6. Pensemos que, según los datos de la UNESCO, en todo el mundo la cultura aporta el 3% del PBI mundial y da empleo a 29,5 millones de personas en el mundo. Esto es un montón de gente y un montón de redes institucionales y empresarias trabajando para esto, familias que viven de esto, y también es una razón importante para ocuparse desde la política pública o desde la academia para analizar y apalancar el sector para que se siga desarrollando. En América Latina los números son similares en relación al aporte al PBI. Tenemos países que van desde el 2% hasta el 4% del PBI y el empleo está calculado en 1,9 millones de personas. Así que es un sector que nos parece, digamos, a los que trabajamos en estos temas, importante de atender.
Hay unas tendencias previas al COVID que a mí me gustaría mostrarles en relación este cuadro a las nuevas tecnologías, en relación al crecimiento del PBI mundial. Fíjense cómo entre el año 2014 y 2017 la industria de los videojuegos creció un 12,3%, mientras que el PBI mundial creció a un 2,8%, y la industria audiovisual, por ejemplo, creció un 3,2%. ¿Por qué yo traigo este cuadro? Porque evidentemente estaba dado previo a la transformación digital que estamos viviendo hoy, a causa también y básicamente de la pandemia, ya se estaba dando esta tendencia de el crecimiento de todas las dinámicas, plataformas digitales y los sectores que están más ligados a la conectividad. Por ejemplo, en este otro cuadro también vemos entre 2014 y 2017, lo tenemos, esto es mundial, ¿no? Esto es fuente del Banco Mundial, por tipo de soporte. Fíjense cómo la música bajó de un 42 a un 30% en formato físico, la producción y la facturación, y creció hasta un 54%, y cómo se fue reduciendo también la taquilla en el sector audiovisual. Y esto nos da como la pauta de un sector que ya se estaba comportando de esta manera y que arrojaba el surgimiento de nuevos modos de creación, de producción y de distribución y de consumo, que por supuesto se fueron acelerando con la transformación que produjo la pandemia. Entonces, el escenario plantea nuevas preguntas, y una de esas preguntas es, para los hacedores de políticas públicas, es cómo modernizar las políticas públicas para la creatividad en un entorno que cada vez es más digital. ¿Cómo considerar el comercio electrónico en los acuerdos comerciales? Cosa que antes no estaba considerado. ¿Cómo involucrar a los actores digitales locales y proteger la remuneración online de los artistas? El gran tema del desafío de monetizar los contenidos culturales y creativos que están dando vueltas en las redes y que no hay mucha protección para este tipo de contenidos que son accesibles a cualquiera que esté pudiéndose conectar a internet y accediendo a través de cualquier plataforma de streaming. Y después también, algo muy importante, y más en nuestra región, es cómo abordar las fracturas y desigualdades digitales, porque, como lo sabemos, hay una brecha digital. O sea, casi la mitad del mundo, y el 45% en Latinoamérica está desconectado, no accede a Internet. Esto produce lo que llamamos brecha digital y unas marcadas diferencias y disparidades en términos de acceso, de infraestructura, y con los correspondientes impactos a nivel educativo, en el ámbito del acceso, y una asignatura pendiente para las políticas públicas de qué lugar ocupan, por ejemplo, los ministerios o áreas de cultura en la mesa que soluciona esta problemática que tiene que ver con la brecha digital. Una mesa que en general está compuesta por ministerios de infraestructura, como mucho de educación, pero cultura no está formando parte en general de estos programas de infraestructura y de mejora de la conectividad, con lo cual corren grandes riesgos las diversidades culturales, ¿no? En relación a la producción y también al acceso y al consumo, ¿no? Entonces, esta reconfiguración de la cadena de valor también plantea diferencias norte-sur claramente establecidas, donde nos están ganando. El otro día yo lo escuchaba en el programa, en el seminario que organizaron Pablo a Fernando Vicario,
y claramente la región sudamericana, latinoamericana, no estaba preparada para afrontar todo este cambio digital, y plataformas como Netflix o Spotify le han ganado a las plataformas locales que no estaban, digamos, suficientemente preparadas para captar a los públicos locales y a los contenidos locales, con lo cual todos los grandes desafíos de estas plataformas que incluyen otro tipo de productos y que por supuesto incorporan la diversidad de cada región, no tienen lugar en estas plataformas que se mueven bajo otras reglamentaciones o lógicas de mercado, y esta es la gran, digamos, consecuencia también de la brecha digital, ¿no? Las dificultades para el acceso y las dificultades para asegurar la diversidad cultural. Entonces, cuando nos ponemos en el lugar de los hacedores culturales, pensemos que esto es un tema de agenda, ¿no? Yo lo que estoy contando un poco acá es temas de agenda, de política pública, que son importantes tener en cuenta a la hora de tomar a cargo una planificación desde un lugar estatal, académico o mixto también, ¿por qué no? La idea de las políticas públicas para el impulso de la cultura y de las industrias culturales ha sido fundamentada de distintas maneras y con distintos modelos. A mí me gusta siempre contar el modelo de Trosby. David Trosby es un economista que ha desarrollado un modelo que para mí es bastante ejemplificador, con círculos concéntricos, donde, digamos, cuanto más fíjense ustedes lo que sucede en este anillo, ¿no? Los anillos de Trosby. Las artes escénicas, las artes visuales y la literatura están en el centro de estos círculos, y cuantos más nos alejamos hacia el exterior de este círculo, nos vamos encontrando con industrias que están relacionadas o que no directamente están tan vinculadas con la cultura. Pero lo que en realidad pasa es que acá hay una asimetría del valor económico con respecto al valor social. ¿Qué quiere decir esto? Las artes escénicas, las artes visuales y la literatura son muy valoradas desde el punto de vista social y cultural, pero poco valoradas y generan poco dinero, poco valor económico. Mientras que, vamos al extremo de este anillo, las industrias relacionadas como la publicidad, la arquitectura, la indumentaria y el diseño de modas no serían tan cultural y socialmente valoradas como dentro del área cultural, o sea, siempre están enfocadas más hacia el mundo de los servicios, y si bien obviamente tienen el componente del talento y de la creatividad, pero sí son valoradas más económicamente. Entonces, un buen mapa u hoja de ruta para poder planificar políticas públicas es que hay que atender en mayor medida las actividades que están en el centro de estos círculos concéntricos, y porque sabemos que cuanto más nos alejamos de este centro, llegando al mundo de los medios de comunicación, o de la publicidad, o de la arquitectura, o de la indumentaria, esto sí genera valor económico por sí mismo y requiere de menos políticas públicas que las atienda. Y como el Estado lo que tiene que hacer es asegurar la diversidad de la producción, empecemos por lo que, digamos, está generando menos dinero, que no es autosostenible, autosustentable, la idea de apalancar desde el Estado aquello que por sí mismo no logra llegar al lugar donde se puede, al momento donde se puede realizar. De ahí es que emergen todas estas políticas públicas en forma de subsidios, como vemos en este cuadro. Digamos, Trosby lo clasifica, por un lado, en todo lo que tiene que ver con la política fiscal, que no sé si lo pueden ver acá, donde están comprendidos los subsidios, los préstamos, y también no solo a la oferta, sino también a la demanda, como los vouchers de cultura, que se han hecho, acá en la Ciudad de Buenos Aires, en Brasil, donde la gente tiene un cheque una tarjeta como para consumir cultura
con determinado descuento o con determinado crédito. Es interesante, digamos, todas estas políticas públicas que están mapeadas acá y que creo que no tiene sentido que yo se las lea, sino la verdad es que la pueden ver, como las políticas de industria, como estrategias interministeriales, como los planes nacionales de economía creativa. Bueno, Ecuador ha lanzado hace algunos años el plan Ecuador Creativo, que tengo entendido que va a seguir bajo este nuevo gobierno. Digamos, todas las políticas públicas que van siguiendo, digamos, el impulso de estas actividades que yo contaba antes y que priorizan de alguna manera, o que deberían priorizar, aquellas que necesitan este empujón desde el ámbito de la política cultural, ¿no? Porque además también generan valor para otro tipo de industrias más tradicionales. O sea, mucho tiene que hacer la creatividad en industrias tradicionales y mucho valor aportan para hacerlas más competitivas. Temas de políticas de formación como asistencia técnica, políticas internacionales como la generación de mercados, ayudas al mercado laboral con leyes sectoriales, con protecciones del trabajo de los artistas y de los sectores de los trabajadores de la cultura, políticas que tienen más que ver con organismos internacionales multilaterales o bilaterales, que apoyan, como dicen acá, convenios, financiamientos, tratados que plantean temas de agenda, como es el caso de la OEI, la UNESCO, el BID, la CEGIB, y bueno, y todo, por supuesto, lo que tenga que ver con las importaciones, el control de las importaciones y la promoción de las exportaciones. Nosotros, cuando a mí me tocó ejercer mis cargos en el Ministerio de Cultura de la Nación, le dimos mucho impulso al MICA, al Mercado de Industrias Creativas Argentinas, fomentando un comercio regional de compra-venta entre países de la misma región, ¿no? Porque estaba claramente demostrado que a la hora de exportar, Argentina y los países de la región sudamericana exportan a países de la región, pero a la hora de importar y de comprar, estamos comprando por fuera de la región. Para equilibrar esta balanza es que decidimos hacer el MICA, una política pública que nació en el 2004, la cual reforzamos y que tiene que ver, digamos, con este ámbito de promoción y de política pública. La cultura después del COVID. Bueno, esto es lo que pasó. Creo que mucho más que lo que ya se viene hablando no tiene sentido ampliar. Tuvimos cierre total y caídas hasta del 80 o 100% en algunos de los sectores, sobre todo aquellos sectores que requerían la presencialidad, y lo cual generó respuesta de distintas políticas de emergencia de los países de todo el mundo, claramente, y acá tenemos un cuadro de algunas de las políticas realizadas por Argentina, Chile, México, Ecuador, y que básicamente consistieron en subsidios, respetar algunos contratos de artistas que se decidieron pagar igual, y creación de plataformas para la distribución de contenidos en formato digital, que permitió, digamos, de alguna manera, entretener a la población, difundir mensajes de cuidado y de prevención durante los largos meses de confinamiento, y por otro lado, un espacio para programar, poder contratar y poder generar proyectos en este espacio cibernético, teniendo los museos, los teatros, los cines y todo tipo de espacio cultural cerrado. Entonces nos propusimos, digamos, reinventar la cultura. Es un sector que claramente se propuso, se tuvo que proponer, y la reinvención. A mí me gusta mucho seguir a Roberto Gómez de la Iglesia, por ejemplo, que
Él vive en Vitoria, en el País Vasco, y viene hablando desde hace muchos años del rol de la cultura, ¿no? Un rol de la cultura que tiene mucho más que ver no solamente con el mismo sector de la cultura, sino para qué hacemos lo que hacemos desde el sector cultural, qué mueve la cultura, qué hay detrás de todo el trabajo cultural y qué puede aportar la cultura. Y soy, junto con Roberto y muchos más, uno de los convencidos de que es un sector que puede ser parte de la solución, como lo hablábamos el otro día, y que puede impactar en sectores no directamente relacionados, como la salud, la educación, el desarrollo urbano, la planificación de programas ligados a las nuevas perspectivas de género, digamos, es una herramienta para la resiliencia, básicamente, la cultura. Y otra de las personas que sigo es Jorge Melguizo, quien fue secretario de Cultura de Medellín, para mí en una de las mejores épocas, donde también Jorge siempre dice, la cultura no es solamente lo que hacen los artistas, y ocuparse de la cultura no es solamente responder a la demanda de los artistas, sino que es un programa social, el programa cultural. Entonces toda la sociedad debería estar preocupada por la política pública y no solamente tratar de, cuando uno está haciendo política pública, responder al sector de la cultura, ¿no? No hacemos cultura para el sector cultural, hacemos cultura para toda la sociedad. Así como las políticas de salud no se hacen para los médicos, bueno, tampoco se hacen para los artistas. Se hacen para los artistas, son parte del ecosistema, pero básicamente el objetivo es un objetivo que tiene que ver con la sociedad en su conjunto, ¿sí? Y acá es donde empezamos a ser relevantes, ¿no? Como sector en estos llamados objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Tratando de desarrollar nuestros recursos y de aprovecharlos, siempre cuidando de que las próximas generaciones también puedan tener esos recursos y puedan vivir en el futuro. Entonces, la cultura, si bien no formó parte de los objetivos de desarrollo sostenible, que cuando se plantearon, se ocuparon de temas más ligados a lo social y a la infraestructura, la cultura empezó a plantear una agenda transversal en los famosos ODS, y por eso decimos que mucho tiene que hacer la cultura en los ámbitos como la calidad de vida, el medio ambiente, la regeneración urbana, la salud, la educación. Esto nos lleva a la nueva agenda, que es una cultura en la pantalla. Depende del país, nosotros ahora justo estamos volviendo a abrir algunos espacios con protocolos, pasamos de una cultura presencial a una cultura en la pantalla. Y acá yo les traje un cuadro con algunos modelos de negocios innovadores. Si hoy los vemos, ya creo que ya estamos todos como muy acostumbrados a lo que estamos viendo. Este es el relevamiento que hizo el grupo de expertos del BID. Acá marqué algunos en amarillo, pero no creo que hace 2 o 3 años no nos hubiéramos imaginado el regreso de los autocines con propuestas gastronómicas en el sector audiovisual, ni ver teatro a través de una plataforma digital, que si bien existía eran oportunidades secundarias, ni que se puedan comprar o vender artesanías a través de plataformas digitales, los audiolibros y los libros en los dispositivos electrónicos eran secundarios para algún viaje, o digamos, para no llevar tanta peso, pero no era un formato al que requeríamos y al que acudíamos como hoy sí lo estamos haciendo. Y el sector de los videojuegos, que ya vimos que creció un 12% entre 2014 y 2017, ha planteado esta idea de la gamification, ¿no? La gamificación, donde el videojuego puede ser un instrumento para la educación en general,
la educación vial, las entrevistas a personas en el ámbito de los recursos humanos para acceder a un empleo, o sea, sectores que han, digamos, realmente perforado sus propios límites y se han metido en otras esferas y han podido desarrollarse. Estos son algunos de los ejemplos que se han relevado por este grupo de expertos. Obviamente hay muchos más y se van actualizando todos los días. Como para terminar, yo quería como preguntarnos qué tan creativo es el sector cultural y el sector creativo, si realmente lo fue, y creo que realmente lo fue porque supo readaptarse, reinventarse, recomponerse a partir de las nuevas posibilidades. En Argentina, por ejemplo, Teatrix, que es una plataforma por la que se podía ver teatro pregrabado, creció un 300% solo en 2020. Claro, obviamente no se podía ir al teatro, automáticamente creció la plataforma, con lo cual tuvo que también profesionalizarse y perfeccionar sus métodos de todo tipo, no solo de producción, sino también de management, digamos, de suscriptores, cobranzas, como lo han hecho tantas otras instituciones. Los museos han generado programas para mantener los públicos y desarrollar nuevos a través de sus páginas y de las redes sociales y de las distintas plataformas y aplicaciones, pero también han aprovechado para hacer esas grandes obras de infraestructura, grandes, medianas, pequeñas, lo que puedan hacer que requieren un museo cerrado. O sea, me parece que ahí hubo también una doble oportunidad que se presentó, siempre pensando en el campo de las oportunidades, en positivo, y decir, bueno, ya que estamos cerrados, aprovechemos para hacer esas cosas que nunca podemos hacer, y sin lugar a dudas también sacar a relucir y a exprimir un poco más las colecciones privadas que tienen los museos al verse impedidas las itinerancias, las exposiciones temporarias, itinerantes, internacionales y todo lo que daba dinámica y vida a un museo o a un centro cultural. La Bienal del Mercosur se tuvo que hacer en el formato virtual y esto desarrolló nuevas competencias para todos los que estaban formando parte, la Bienal que se hace en Porto Alegre. Los museos han apelado a distintas estrategias y recursos para abordar a sus públicos y mantenerlos vivos. Se han desarrollado galerías privadas y con colectivos de artistas, como este es el caso de Atendidos por sus propios dueños en Colombia, donde los mismos artistas pueden vender sus obras a través de una plataforma común. Se ha potenciado mucho más proyectos que estaban en agenda y que venían haciéndose previos a la pandemia, pero creo que la pandemia también reimpulsó y relanzó este tipo de proyectos, como el Bronx de Bogotá, un barrio que estaba postergado y al que la ciudad le había dado la espalda tradicionalmente, y se generó un distrito creativo con oportunidades para esas empresas del mundo de la creatividad que puedan radicarse ahí, contemplando evitar el fenómeno de la gentrificación, trabajando con los vecinos. Digamos, también hubo una oportunidad para políticas públicas de regeneración urbana de la mano de la creatividad, ¿no? Y este es el caso. Acá tenemos otro caso de Medellín, donde los artistas urbanos que tradicionalmente hacían grafitis no podían salir a la calle y tuvieron que proyectar desde ventanas en grandes muros este tipo de situaciones y este tipo de mensajes, sacaban la foto y las viralizaban. Entonces también en el medio de una ciudad vacía teníamos voces y pudimos ver y escuchar mensajes que tenían que ver con el arte, la creatividad, las ideas, que son tan importantes, porque en un momento todo se cerró, todo se apagó. Lo vivimos en la ciudad de Buenos Aires, donde yo estoy, y creo que se vivió en todo el mundo. Hacía mucha falta esa vibración, ¿no? Esa queja, ese mensaje,
esa voz de la cultura diciéndonos cosas, ¿no? Interpelándonos, preguntándonos. Este es otro caso que a mí me gusta contar, el de la Parada Juvenil de la Cultura, también de Medellín. Acá una foto bastante escalofriante donde los músicos y los cantantes están frente a un auditorio que en vez de personas tiene autos. Imaginamos que dentro de esos autos están las personas, pero parece una escena de la película Cars, y la verdad es que me hace gracia y al mismo tiempo nos da a todos escalofríos, pero es como también se ha reinventado el sector en las peores épocas de pandemia, ¿no? Bueno, antes yo decía que las plataformas grandes se han llevado gran parte de la, de la torta, digamos, de la tajada de público, pero surgieron estas, como por ejemplo Mowi, que es una plataforma colaborativa con artistas de la región centroamericana. Mowi creo que es de Colombia, pero trabaja con productos audiovisuales de toda la región y que son, digamos, espacios alternativos para programar y ver contenidos. Acá está el autocine. Este es un traje, una prenda de Martín Churba, un diseñador argentino que tiene una marca que se llama Tramando, que diseñó una prenda lavable para salir en pandemia, que como verán puede soportar y sostener el barbijo, las llaves, los anteojos, y todos los elementos que cuando uno tiene que salir ahora, además de acordarse de llevarse el celular, se tiene que acordar de llevar el barbijo. Bueno, también el mundo de la moda se hizo eco. Y el otro día justamente contaba esto, que es un ejemplo previo a la pandemia, pero que me parece muy relevante sobre hasta dónde puede ser el sector de la cultura un aportador de soluciones. Esto es en la Ciudad de México, en Puebla, en la ciudad de Puebla, en México, un cebratón por las rayas de las cebras. El Consejo de Arquitectos de la ciudad, ante la cantidad de accidentes que se producen en las bocacalles, porque los conductores no respetan las señales de tránsito y no frenan en las esquinas, había muchos accidentes de tránsito, decidieron convocar artistas para que pinten las rayas peatonales de otra manera, con otros colores, y artistas, arquitectos y gente especialista en vialidad han producido estos grandes murales sobre el suelo que producen un shock visual y que hacen que los conductores le presten más atención a lo que está pasando y frenen y que los peatones puedan cruzar. Un proyecto colectivo que luego se replicó en otras ciudades, creo que en Panamá también y en la Ciudad de México también, y que, digamos, a mí me gusta contarlo porque es donde también la cultura aporta desde un lugar donde agrega valor y nada menos que para proteger la vida humana, ¿no? Este es otro ejemplo de cómo la creatividad ha diseñado ciudades, digamos, espacios públicos en ciudades, para poder volver a la idea de convivencia y del encuentro de un modo protegido, y básicamente dejarles el mensaje de que la cultura no es el problema, sino que también es parte de la solución. Acá recorté y pegué algunas notas que salieron al respecto y que básicamente dicen lo mismo y plantean la misma pregunta. ¿Cómo ser parte de la solución? La cultura tiene mucho para aportar en este sentido y acá estamos para trabajar en eso, ¿no? Así que esta es un poco las ideas tantas que yo quería compartir con ustedes y si te parece, bueno, podemos seguir charlando a partir de esto. Muchas gracias, Andrés. Ha sido muy interesante y rica la cantidad de aportes que nos has hecho, ¿no? Has comenzado por un abordaje desde lo macroeconómico sobre lo que se ha venido hablando sobre las industrias culturales y creativas y la economía de la cultura,
hace algunas décadas, enfatizando el peso que ahora tiene desde una perspectiva de los agregados económicos. Hemos hablado también nos has aportado elementos teóricos como es el famoso gráfico de David Crosby sobre los círculos concéntricos que sirven para ilustrar el alcance de las industrias creativas hoy en día, y nos hemos luego sumergido en este análisis de la situación que estamos viviendo, cómo el COVID ha impactado a las industrias culturales y también cómo ha generado respuestas, ¿no? Con ejemplos muy precisos y muy concretos que nos causan curiosidad, evidentemente, ¿no? En este sentido, y quizás conectando también con tu charla de la semana pasada, hubo un tema que tú aportaste y que trabajaste también ahorita en la presentación, que es el tema del mercado regional, ¿no? Nos has hablado que la circulación de contenidos culturales y por ende también de servicios culturales en un nivel a nivel de comercio exterior es quizás una de las apuestas que tenemos como región, ¿no? Somos una región que tenemos un gran número, millones de personas en esta región, tenemos un mismo idioma en una gran parte de la región, es decir, que tendríamos ventajas competitivas o comparativas para poder trabajar sobre la producción y circulación de nuestros contenidos culturales, ¿no? Quisiera escucharte un poco al respecto, ¿no? ¿Cómo tú ves que debería desarrollarse o plantearse esta circulación de contenidos cuando también, por otro lado, tú también nos has hablado de las brechas que tenemos, de las desventajas a nivel de conectividad que tenemos y de la cantidad de consumo de contenidos externos que también tenemos en nuestras audiencias, ¿no? Entonces, quisiera escucharte quizás sobre este tema para comenzar a charlar. Bueno, las asignaturas pendientes son muchísimas en relación a eso y a poder cubrir todas estas brechas que no son solamente digitales, sino que también tienen que ver con las competencias que hay en los sectores. Nosotros, primero hay que entender que tenemos un sector cultural muy vulnerable, está a la vista con lo que acaba de pasar por la pandemia, y muy poco formalizado y preparado para solicitar, digamos, para plantear sus demandas y sus necesidades, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, como está informalizado, lo conocemos poco. Entonces, el primer tema que yo, digamos, siempre planteo como prioritario es poder conocer al sector, poder tener datos, ¿no? La importancia de los datos, la importancia de saber con qué sector estamos trabajando, quiénes son, cuántos son, qué se dedican, cuál es su nivel de facturación, hacia dónde podrían ir. O sea que como región lo que tendríamos que poder acordar es instrumentos comunes de medición de nuestros sectores culturales, que son cada uno muy distintos al otro, ¿no? Primera cosa. De ahí a poder instalar, digamos, o poder organizar, digamos, centros de estudios regionales con base en distintos países y que puedan tener la posibilidad de medir lo que está sucediendo en los sectores a nivel regional, como para poder tener una foto midiendo lo mismo, ¿no? Porque muchas veces medimos, como se dice en la jerga, o comparamos peras con manzanas, ¿no? Entonces, saber bien con quiénes estamos trabajando y a qué público estamos atendiendo. Después, el tema de la brecha digital es un tema fundamental, para nada menor, porque básicamente tenemos que generar regulaciones que no existen, fortalecer competencias que no existen o que son desparejas, y desde ahí promover una internacionalización de la oferta hacia toda Latinoamérica. Entonces este es el camino, digamos, en corto, mediano y largo plazo que deberíamos hacer en relación a la digitalización. Después, generar, digamos, desde el Estado todas las medidas posibles de financiamiento y de sostenibilidad de la cultura, también convocando al sector privado, digamos, que no son solamente sponsors, sino que también pueden ser posibles inversores, que con, por ejemplo, estos instrumentos que se han desarrollado, como en España, el otro día te lo contaba, las sociedades de garantía recíproca han podido, algunos sectores como los audiovisuales, tomar deuda
con garantías que le permitan a los bancos, a las entidades financieras, otorgar créditos a una tasa accesible, ¿no? Porque recordemos que el sector cultural, al no tener la gran fábrica y la gran oficina para hipotecar ante un crédito, tienen poco respaldo crediticio y tienen muy pocas posibilidades de crecer. Y ni hablemos de la idea de exportar, ¿no? O sea, podemos hacer muchos mercados, muchos encuentros, pero si después no podemos cumplir con esas órdenes de compra que nos hacen en los mercados, poco podemos hacer. Eh, y bueno, básicamente yo te diría que esas son las 3 o 4 cosas más importantes que yo hoy discutiría en un mercado internacional. Se han hecho algunas experiencias. El año pasado yo participé de Trama Central Caribe en la ciudad de Panamá, que al final se terminó siendo un mercado más a nivel local de Panamá. No sé si se convocaron algunas figuras de otros países del Caribe, pero más que nada para digamos, actualizar temas de agenda, pero creo que la apuesta está en lo regional, en lo transfronterizo y de poder vernos como bloque regional, ¿no? Lo que siempre decíamos de que muchas veces cuando vamos al mundo, a una feria del libro en España o en Frankfurt, nos ven como sudamericanos o nos ven como latinoamericanos. Quizás tendríamos que promover más ese tipo de presencia internacional en grandes plataformas de mercado en conjunto, como conglomerado, como colectivo, y poder ir juntos optimizando costos y con una misma oferta, no una misma oferta, digamos, una oferta diversa, pero en la misma propuesta en estos grandes mercados de la música, del teatro, del libro o festivales de cine o mercados, plataformas de compra y venta de derechos o de productos audiovisuales. Con lo cual es importante el fortalecimiento de la visión regional entre quienes están a cargo de las políticas públicas. Y yo lo digo como habiendo pasado por ese lugar y les confieso que lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo construir relaciones con los pares de la región. Cuando más o menos pudiste arreglar algo, te cambian el gobierno. Bueno, con Chile, por ejemplo, hemos hecho un acuerdo muy bueno y una plataforma común para la economía creativa y hemos hecho grandes avances en la región, en el mundo, hemos ido juntos a mercados, pero bueno, después cambió el gobierno de Chile y tuvimos que volver a inventar y volver a poner en práctica esos convenios, porque firmar un convenio es muy fácil, básicamente es un papel y una foto, pero ponerlo en práctica tiene mucho que ver con las voluntades de las personas que están a cargo de llevarlo adelante, ¿no? Efectivamente, Andrés, justamente yo pensaba al respecto cuando tú exponías, porque claro, me decía, ahora mismo en Ecuador estamos a los 20 años, por ejemplo, volviendo a hablar de firmar un tratado de libre comercio, un acuerdo comercial con Estados Unidos, ¿no? Y claro, ahí hay que echarle un ojo muy fuerte al tema de los servicios, la propiedad intelectual. Sabemos que esos Claro. son temas fuertes de negociación y que obviamente van a incidir sobre las actividades culturales y sus posibilidades, ¿no? Pero pensaba justamente en el otro lado, ¿no? Quizás la capacidad de juntarnos a un nivel regional, de establecer esta serie de diálogos, de ofertas conjuntas, de coproducciones, incluso ya en lo más puntual, pasa más bien por los actores del sector, ¿no? Por quienes están realmente involucrados con la cultura, con el desarrollo de las industrias culturales, y ahí es donde es necesario un espacio de diálogo y de conversación. Creo que más allá de las políticas nacionales que muchas veces cambian de color, ¿no? Y que son muy Claro. inestables en nuestra región, quizás ahí hay como que un foco de posibilidad para trabajar en agendas regionales que permitan este desarrollo. Y ahí viene otro tema que tú lo trataste y que quisiera tocarlo puntualmente, porque es algo sobre lo que muchos de nuestros alumnos hablan, ¿no? ¿Cuáles son estas reales posibilidades de monetización, ¿no? Tú hablaste un poco de la necesidad de fortalecer la formación, por ejemplo, en derechos de propiedad intelectual
que están muchas veces asociados a la posibilidad de generar ingresos cuando estamos hablando de una circulación en el ámbito digital, ¿no? Y ahí creo que hay un campo inmenso, ¿no? Tanto de especialización y formación en nuestras contrapartes, como también a nivel nacional de legislaciones adaptadas y que se adapten a la realidad digital que tienen nuestros países. No sé si nos puedes comentar un poquito más al respecto, dónde tú ves las necesidades de fortalecimiento y las opciones que podemos tener en este ámbito, propiedad intelectual, monetización. Sí, yo creo que, digamos, con respecto a digamos, hay todo una asignatura pendiente o una agenda de trabajo alrededor de mejorar las competencias de quienes están al frente de gestión de emprendimientos culturales. Dentro de esa gran abanico de mejora de competencias o de desarrollo de competencias, tenés por un lado las competencias, las llamadas genéricas, y que tienen que ver mucho con una generación que nos pide flexibilizarnos a nivel como yo lo decía antes en la presentación, poder reinventarse, o sea, poder ser flexible y tener la capacidad de decir, bueno, el mundo cambió, esto no funciona, voy a tener que ir por este lado, digamos. Hay que poder tener la capacidad, la valentía y también el respaldo para poder ir por un proyecto nuevo, ¿no? Y poder rearmarse como compañía en el caso de un emprendimiento cultural. Con lo cual, esto tiene mucho que ver con competencias hasta emocionales, te diría, ¿no? De poder estar preparado para un cambio. Y después están las competencias más duras, académicas y científicas, que tienen que ver con poder entender qué es esto de la transformación digital, que se viene dando desde hace bastantes años. Hay un librito muy ejemplificador de Octavio Culés, que es argentino, que lo publicó para la UNESCO, que habla de la transformación digital, y él plantea, digamos, los distintos escenarios y cuenta incluso muchos de los casos que se ven en América Latina y Caribe, o a nivel iberoamericano, incluso porque tiene algunos casos de España, y que cuenta, digamos, algunas experiencias, y te digo que el libro creo que debe ser del 2017 o 18, con lo cual es previo a la situación originada por la pandemia. Con lo cual, las competencias tienen que ver, como vos dijiste, en temas de propiedad intelectual. Por lo tanto, el sector del mundo del derecho también podría participar de esta discusión y podría ser también una oportunidad de trabajo y de desarrollo de negocios y de oportunidades laborales para el sector del derecho, no solamente de la cultura y de la creatividad. O sea, ahí hay una especie de amalgamaje clarísimo entre ambos mundos. Eh, y luego todo lo que tiene que ver con el tema tecnológico, ¿no? Las oportunidades que nos dan este tipo de aparatos y plataformas que nos permiten explorar nuevos canales de comunicación, que, como yo siempre digo, o sea, yo hoy estoy trabajando dentro de una organización que colabora con un museo, que es el Museo Nacional de Bellas Artes. El museo hoy no es nadie quiere ver el museo en una recorrida 360 como si estuviera ahí. Lo que los públicos necesitan es ser interpelados desde otro lugar y poder tener una participación también activa en eso de la experiencia. Si no, la experiencia no genera absolutamente nada. O sea, conectarse a una conferencia o a una charla, uno lo puede hacer una o dos veces, pero no tiene nada que ver con el valor que puede producir una experiencia participativa o un trabajo, digamos, de inmersivo, que nos lo pueden dar las aplicaciones, las plataformas y digamos, las nuevas herramientas tecnológicas. Así que ahí hay que desarrollar competencias, pero también hay que construir sobre lo que hay, ¿no? Y entonces, y como cada territorio es muy distinto, me parece que también es muy importante trabajar, o sea, pensar desde lo global, pero actuar localmente,
porque si no actuamos con el territorio, nada se puede producir. Esto también es importante, no sé si tiene que ver con la pregunta o no, pero cuando uno está en una política pública nacional, bajar medidas como si uno estuviera arriba hacia abajo no funciona en general nunca. Las mejores políticas son las que salen del mismo territorio y encuentran su caudal en una política nacional de alguna forma, porque todo lo que uno pueda llevar al territorio y pensado en un escritorio desde un lugar más metropolitano, poco impacto puede tener en zonas rurales o en zonas metropolitanas, pero no centrales dentro de un país, con lo cual también hay que, eh, me parece que discutir todos estos temas de cómo es de verdad un trabajo cultural federal y hasta qué punto, y esto casi es una provocación, tiene sentido, digamos, hasta dónde tiene que meterse, involucrarse una política pública nacional eh, eh, sin diálogo con lo local, ¿no? Bueno, para otra charla. No sé si contesté un poco tu pregunta, pero básicamente yo creo que es como un reseteo total de las competencias y obviamente con el desafío de generar un bloque regional, porque si no además nos perdemos de un montón de cosas, o sea, nos perdemos de ver el talento de, de nuestros países vecinos, de nuestros hermanos, y que son parecidos y que tienen problemáticas comunes a las nuestras, estando donde estamos. Me parece que tenemos mucho más en común entre nosotros y podemos aprender, digamos, de nuestra propia riqueza. Entonces es importante digamos, asegurar ese equilibrio, ¿no? Si no, está muy desbalanceado. Sí, estoy totalmente de acuerdo que quizás estamos en un momento bisagra, ¿no? En donde, por un lado, hay que repensar estos marcos normativos conceptuales del derecho de autor para sofisticarlos y adaptarlos mejor a una región en la cual obviamente se defiende el derecho de los artistas y trabajadores de la cultura a la remuneración a partir de sus derechos, pero también donde sabemos que los accesos, ¿no? El acceso que nuestra población pueda tener a estos contenidos también pueden ser, dependen un poco de cómo se establezcan esas legislaciones del derecho de autor. Y por otro lado, tenemos también unos desafíos muy particulares y concretos que están en lo tecnológico, en lo técnico, en encontrar también dispositivos que sean más justos en las remuneraciones a nuestros artistas, por ejemplo, y creadores, ¿no? Entonces, Claro. hay, sí. No, porque, por ejemplo, un ejemplo muy concreto de lo que acabas de decir sobre el derecho de autor es que el derecho de autor vale tanto, o sea, la idea vale realmente como para asegurar hay instrumentos en el mundo que te dan un crédito contra la idea registrada. O sea, eso es lo que vale, eso es lo que tiene el sector. El sector lo que tiene es una idea registrada que puede ser buena y esa propiedad intelectual vale tanto como la garantía de una propiedad inmobiliaria para asegurar la respuesta a un crédito. Entonces, si nosotros no le damos ese suficiente valor, bueno, claramente ¿quién va a ir a registrar una idea si esa idea después no tiene un valor en el mercado, ¿no? O sea, me parece que realmente nos plantea el desafío de decir, bueno, si realmente la propiedad intelectual vale, si el talento vale, ¿por qué no puede ser un instrumento hasta financiero? Exactamente, de garantía de crédito, ¿no? De garantía de crédito, tal cual. Que finalmente es lo que sucede un poco cuando uno aplica a un fondo de fomento de desarrollo artístico, ¿no? Uno aplica con una idea, con un proyecto y con una trayectoria, ¿no? ¿Por qué Claro. en el segmento financiero esto no podría suceder de una manera análoga, digámoslo así? Andrés, para ir cerrando la entrevista que ha estado muy interesante y creo que espero poder continuar teniendo estos diálogos contigo, quisiera para que nos comentes, ¿no? ¿Cómo están ustedes ahora mismo en Buenos Aires, Argentina? ¿Cuál es la situación de la pandemia y cómo se está pensando esta reactivación de las actividades? ¿Dónde están las soluciones?
Tú nos has hablado mucho de las posibilidades que se han abierto dentro de lo digital y estamos de acuerdo que es una vía que no tiene límite hoy en día y que por ahí se sostendrá mucho del desarrollo de la cultura en el futuro, pero quisiéramos también escucharles cómo están en el otro ámbito, que de ninguna manera se puede perder, ¿no? Que es lo presencial, el contacto que nos permite la cultura y el arte. ¿Cómo evalúas tú la situación actual y qué pistas tenemos para el futuro inmediato o próximo en estos meses? Bueno, esto va cambiando todos los días, o sea, todos los días tenemos una noticia distinta. Recientemente, el 18 de junio, ¿verdad? Abrimos los museos de la ciudad de Buenos Aires, no los nacionales, porque digamos, en la ciudad de Buenos Aires tenemos museos que dependen del gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires y museos que dependen, o teatros que dependen de la estructura nacional. O sea, todo lo que depende del ámbito de la ciudad de Buenos Aires fue reabierto con protocolos que controlan la capacidad, el aforo y todas las medidas de prevención habituales, los que dependen de la ciudad y los espacios privados. O sea, se volvieron a abrir los museos, los cines y los teatros privados y de la ciudad de Buenos Aires. Los museos nacionales y los teatros nacionales todavía no han abierto y no tenemos fecha cierta de apertura, si bien se habla de una posible reapertura después del 10 o 15 de julio, digamos, en la segunda mitad del mes de julio, con todos los protocolos. Se han realizado, digamos, ahora hace mucho frío, hoy tenemos un día de creo que 8 grados, entonces es muy difícil hacer actividades al aire libre, pero se han realizado algunas actividades al aire libre con también todos los controles. Yo creo que la sociedad ha sido muy bien concientizada sobre los aspectos que tienen que ver con la prevención, pero el país no termina en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, digamos que es el cordón metropolitano. El país es grande, es diverso y tenemos zonas como muy complicadas dentro del país, en algunas provincias, con cierres totales, cierres parciales, o sea, cada provincia tiene la posibilidad ahora de tomar sus propias medidas y eso hace que, bueno, sea como muy despareja la actividad educativa, ¿no? El gran problema que generó el cierre de las escuelas primarias y medias, ha sido, digamos, un descalabro social importante para las familias y, bueno, obviamente para toda la sociedad, que era la prioridad, ¿no? Poder recomponer la vuelta a la escuela, que de a poco se va haciendo, digamos, así como volvió o se está volviendo con la apertura de los espacios culturales, se está volviendo a la presencialidad en los colegios. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires ya se volvió a los colegios con un horario acotado, tanto primario como enseñanza media. En la cultura lo que yo veo, de todos modos, es un fenómeno interesante, que es que todo lo digital llegó para quedarse, digamos. Es muy difícil, nosotros hemos hecho una encuesta acá en la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, a nuestros alumnos, tenemos más de 10.000 matrículas anuales, y el 60% que toman cursos de historia del arte, de literatura y de otras disciplinas de la cultura, y el 60% de esas personas han respondido que ante una vuelta a la presencialidad prefieren seguir tomando los cursos desde su casa. Entonces esto nos plantea todo un mundo de reinvención, ¿no? ¿Qué hacemos con estos grandes auditorios? ¿Qué hacemos en estos espacios? Se generan nuevos roles para los equipos, nuevos objetivos, y por otro lado crecemos, porque al poder hacer actividades virtuales que no requieren un público que viva en determinado lugar, o sea, la geolocalización de nuestros públicos se amplía completamente, así que estamos teniendo alumnos de toda la Argentina, incluso de la región sudamericana. Así que son fenómenos que se van produciendo que son interesantes y yo creo, digamos, hoy nos cuesta mucho, así como antes nos costaba mucho pensar en un curso virtual, a menos que yo estaba acá y lo tomaba un curso de
de otro país, ahora nos cuesta mucho pensar en volver a dar un curso en las sedes presenciales, ¿no? Pero bueno, seguramente vuelvan las dos cosas en forma complementaria, todavía no lo sabemos. Sí me parece que las actividades de encuentro, que muchas veces se cruzan con lo gastronómico, las ferias, las conferencias, los debates, esos lugares a donde uno puede ir, recorrer, ver productos, tocar los libros, como las ferias del libro que en tanto extrañamos, me parece que sí, de a poco van a empezar a volver porque la gente necesita recuperar ese vínculo con la cultura que tiene que ver con el encuentro, con la experiencia, con la salida, con el programa, que va mucho más allá del contenido específico y que tiene mucho que ver con la dinámica también de una ciudad. Una ciudad que sería mucho más segura con los espacios públicos y culturales habitados, ¿no? Es muy feo y muy violento ver las fachadas de los museos o de los edificios públicos cerradas. Nosotros estamos acá, por ejemplo, frente a la Facultad de Derecho, que tiene miles de alumnos, y hoy, digamos, hace un año que veo los portones de la facultad cerradas, cuando antes vos veías en esas grandes escalinatas estudiantes y docentes subiendo y bajando. O sea, cambió el paisaje urbano de la gente en la calle, y eso es importante, me parece, volver a recuperar, y ahí la cultura tiene mucho para hacer. Andrés Gridnikau, especialista argentino en gestión y políticas de la cultura. Te agradecemos muchísimo por esta charla que ha estado muy interesante. Ha sido un placer intercambiar criterios y esperamos que pronto también nos puedas visitar a esta Universidad de las Artes en Guayaquil, Ecuador, y conocer también lo que estamos haciendo acá en desarrollo cultural, artístico y educativo. Andrés, encantado y hasta pronto. Muchas gracias, Pablo. Espero que nos veamos personalmente muy pronto y muchas gracias a todos. Listo, gracias.